Televisa presenta. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre equilibrio material. Nuestro equipo está conformado por Carla Andrea, por Israel y por su servidora Sandra. Los temas a tratar en nuestra exposición son entropía y equilibrio, la función de Helmholtz, la función de Gibbs, equilibrio material, potencial químico y equilibrio de fases. El primer tema a tratar es entropía y equilibrio. Ok, como podemos observar en la diapositiva, la entropía se representa mediante la letra S. De acuerdo a la información que tenemos, el cambio en la entropía del universo siempre debe ser mayor o igual que cero, no puede ser negativa, por lo tanto no puede ser menor que cero. Y el diferencial de la temperatura del universo es igual al diferencial de la entropía del sistema más el diferencial de la entropía de los alrededores. Esto es decir, que si tenemos un sistema que, digamos, tenemos un círculo y lo de alrededor se suma la entropía de ambos para tener la entropía de un solo universo. Es de mayor utilidad disponer de ciertos criterios que se refieran solo a las propiedades termodinámicas de dicho sistema. Por ejemplo, tenemos el primer principio y tenemos el segundo principio. Al combinar ambos, tenemos que el diferencial de la temperatura interna es menor o igual que a la temperatura por el diferencial de la entropía menos la presión por el diferencial del volumen. Esto se va a cumplir cuando tengamos entropía y volumen constantes. Y también podemos ver que tenemos el diferencial de la entalpía, que es menor o igual a la temperatura por el diferencial de la entropía, más el volumen por el diferencial de la presión. Y esta condición se cumple cuando la entropía y la presión son constantes. Continuando con nuestro temario, sigue la función de Helmholtz. La cual nos establece que la función es igual a la energía interna menos la temperatura por la entropía. Esto que podemos ver del lado izquierdo nos dice que el diferencial de la función a temperatura y volumen constante debe ser menor o igual a cero. El siguiente tema a tratar es la función de Gibbs, que lo va a exponer mi compañera Carla. Ok, en este tema, nuestro tema de la función de Gibbs, tenemos que G, que es la letra que representa esto, es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Igual tenemos esa ecuación que es el diferencial de Gibbs igual al diferencial de la entalpía menos la temperatura por el diferencial de la entropía menos la entropía por el diferencial de la temperatura. Esto a la hora de hacer sustituciones y reordenando, queda simplificada como el diferencial de Gibbs menor o igual que el negativo de la entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión. Esto cuando el diferencial de Gibbs lo tenemos a temperatura y presión constante. En un sistema cerrado que experimenta un proceso espontáneo con la temperatura y el volumen constantes, la función de Gibbs disminuye hasta alcanzar un valor mínimo en el equilibrio, como nos muestra ese diagrama que está ahí.
se empieza en un punto elevado y va formando una curva hasta que se va completamente recto, representando el equilibrio. Como tema número 4, vamos al equilibrio material. En este tema vamos a tratar la definición y sus clasificaciones. Definimos equilibrio material cuando hablamos de un sistema donde va a haber un cambio de fase o un sistema donde van a haber reacciones. Recordando que las reacciones lo que hacen siempre es transformar la energía. En cada fase de un sistema cerrado, el número de moles de cada sustancia no va a variar. El equilibrio material se puede clasificar en dos, que es el equilibrio químico, donde hay reacción, y el equilibrio de fases. En el equilibrio químico hay una conversión de un conjunto de especies químicas en otro, mientras que en el equilibrio de fases hay un transporte de materia entre fases sin la conversión de una especie en otra. Propiedades termodinámicas en un sistema en equilibrio. La termodinámica se enfoca en encontrar la posición del equilibrio, no puede dar la información de la velocidad en un proceso. Por ejemplo, si tenemos agua líquida y hielo a una temperatura de 0 grados centígrados y una presión de una atmósfera, el sistema está en equilibrio, ya que en este punto el agua a una presión y una temperatura que hacen que estas dos fases se encuentren en equilibrio, nos dice que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs del líquido menos la energía libre de Gibbs del sólido es igual a cero. Por lo tanto, ambas son iguales. Eh, para una sustancia pura que se encuentra en equilibrio material con sus dos fases, o a veces tres, la energía molar de dicha sustancia tiene el mismo valor para cada fase. Bueno, ahora les voy a hablar de una pequeña introducción a lo que es el potencial químico. Y esto se refiere a que cuando hablamos de equilibrios materiales aparece esta nueva propiedad, que es un parámetro termodinámico. Y como podemos ver, aquí tenemos un dibujo. Adentrándonos más en potencial químico, es cuando el estado de un sistema vendrá dado por su presión, su temperatura y por el número de moles de cada componente en cada fase. Así, la función de Gibbs es igual a la función que depende de la temperatura, la presión y el número de moles. Y va a haber una variación infinitesimal de temperatura, presión, y esto va a originar una función de Gibbs dada por el diferencial de Gibbs. Es igual a la derivada parcial de la función de Gibbs con respecto a la derivada parcial de la temperatura. Esto con la presión y el número de moles constantes. Esto multiplicado por el diferencial de la temperatura más la derivada parcial de la función de Gibbs, de acuerdo a la derivada parcial de la presión con temperatura y número de moles constantes, por el diferencial de la presión. Esto más la sumatoria de I hasta la derivada parcial de la función de Gibbs con respecto a la derivada parcial del número de moles, con temperatura, presión constantes y de igual manera el número de moles de cierto componente J, recordando que este número de moles no puede ser igual a I por el diferencial del número de moles. Sin embargo, cuando tenemos temperatura y presión constante, nuestra diferencial de la función de Gibbs con temperatura y presión constante es igual a la sumatoria de I hasta la derivada parcial de la función de Gibbs con respecto a la derivada parcial del número de moles, con temperatura, presión y número de moles constantes, recordando que el número de moles de cierto componente J no puede ser igual al número de moles de I por la diferencial del número de moles. Esto, simplificándolo, es igual a la sumatoria desde I hasta la función de Gibbs de cierto componente I por el diferencial del número de moles de ese componente.
Y podemos reducir esto a la sumatoria desde I del potencial químico por el diferencial del número de moles. Si nosotros simplificamos esto para darle una ecuación al potencial químico, obtenemos lo siguiente, que el potencial químico es igual a la derivada parcial de la función de Gibbs con respecto a la derivada parcial del número de moles con temperatura, presión, número de moles de cierto componente J, que no puede ser igual al número de moles de cierto componente I, constantes. Esto se expresa como la derivada del cambio de la energía libre de Gibbs de un sistema en determinado número de moles con función al cambio de estos. Y como ya vemos en la pantalla la ecuación, esta es el potencial químico de la energía libre molar parcial. Entonces, el potencial químico mide o equivale tanto a una sustancia puede modificar su energía libre de un sistema. Esto nos quiere decir que la energía libre cambia a medida que el número de moles igualmente va a cambiar. En la unidad nosotros vimos esta ecuación, que es la diferencial total de la energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión. Entonces, tenemos dos derivadas parciales. Una que es con respecto de la temperatura y otra que es con respecto de la presión. En una nos da menos entropía y en otra nos da volumen. De un lado tenemos que esa presión y número de moles de una sustancia I constantes, y de otro lado tenemos la temperatura y el número de moles de una sustancia I constantes. Por lo tanto, tenemos que el diferencial total de la energía libre de Gibbs es igual a la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, a presión y número de moles de una sustancia I constantes, por el diferencial de la temperatura, más la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la presión, a temperatura y número de moles I de una sustancia constantes, por el diferencial de la presión, más la sumatoria de I por la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de una sustancia I, a temperatura, presión y número de moles J constantes. Esto nos quiere decir que no pueden ser igual al número de moles de I por el diferencial del número de moles de I. Ahora, retomando la ecuación que leyó mi compañero, en la que el diferencial del Gibbs es igual a la negativa de la entropía por el diferencial de la temperatura más el volumen por el diferencial de la presión, más la sumatoria hasta I del potencial químico por hasta de I por el diferencial de moles de I, se puede notar que esta ecuación se le agregó dicha sumatoria que acabo de mencionar, ya que ahora vamos a tener en cuenta las diferentes sustancias y los diferentes cambios de composición que van a suceder en el sistema. Esta ecuación de igual manera se puede aplicar a sistemas abiertos, ya que estamos teniendo en cuenta los cambios de composición. De esta manera podemos involucrar el potencial químico y este se puede aplicar a diferentes funciones de termodinámica en sistemas abiertos. Tenemos por un lado el diferencial de la entropía y al aplicar el potencial químico tenemos que el potencial químico de una sustancia I es igual a la diferencial de la energía interna con respecto al número de moles de una sustancia I a volumen, entropía y número de moles de una sustancia J constantes, recordando que no pueden ser igual al número de moles de una sustancia I. Por otro lado tenemos el de la entalpía, el cual nos dice que va a ser la derivada parcial de la entalpía con respecto al número de moles de una sustancia I, a entropía, presión y número de moles de una sustancia J constantes. De igual manera hay que recordar que estos no pueden ser iguales al número de moles de la sustancia I. De otro lado tenemos la diferencial de Helmholtz y este nos dice que la derivada parcial de Helmholtz sobre el número de moles de una sustancia I a una temperatura, volumen y número de moles de una sustancia J constantes. Por último, tenemos el diferencial de la energía libre de Gibbs, el cual nos dice que su potencial químico va a ser igual a la diferencial parcial de la energía libre de Gibbs
con respecto al número de moles de una sustancia I, a temperatura, presión y número de moles de una sustancia J constantes. Ahora vamos a hablar de la condición general de equilibrio material. Tengamos en cuenta que si mi sistema, además de tener varias sustancias, va a tener varias fases, se debe tener en cuenta que el potencial químico debe aplicarse a todas las sustancias en todas dichas fases. Para eso nosotros vamos a suponer que tenemos un sistema en dos fases, que es alfa y beta. Entonces, al aplicar nuestro potencial químico, tenemos que el diferencial de la energía libre de Gibbs es igual al diferencial de la energía libre de Gibbs de la fase alfa más el diferencial de la energía libre de Gibbs de la fase beta. Esto es igual a menos la entropía de la fase alfa por el diferencial de la temperatura más el volumen de la fase alfa por el diferencial de la presión, más la sumatoria hasta I del potencial químico de la fase alfa de cierto componente I por el diferencial del número de moles del componente I menos la entropía de la fase beta por el diferencial de la temperatura más el volumen de la fase beta por el diferencial de la presión más la sumatoria hasta I del potencial químico de la fase beta de cierto componente I hasta la diferencial del número de moles de cierto componente I. Nosotros vamos a factorizar términos semejantes, obteniendo que el diferencial de la energía libre de Gibbs es igual a menos la entropía por el diferencial de la temperatura, más el volumen por el diferencial de la presión, más la sumatoria hasta la fase alfa por la sumatoria hasta cierto componente I, del potencial químico de cierto componente I por la diferencial del número de moles de cierto componente I. Continuando con este tema, podemos decir que el diferencial de Gibbs a presión y temperatura constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, la sumatoria que mencionó mi compañera de alfa por la sumatoria hasta I del potencial químico de I por el diferencial del número de moles de I también es igual a 0. Esto es si la evolución del sistema en su conjunto como dije, se ha realizado a presión y temperatura constante. Y lo mismo va a pasar si se realiza a volumen y temperatura constante, también la sumatoria va a ser igual a 0. De igual manera, el potencial químico se puede aplicar a todas las demás funciones termodinámicas en sistemas abiertos, que son las ecuaciones que ya revisamos en nuestro primer parcial, que es la del diferencial de A, que es la ecuación de Helmholtz, y es igual a menos entropía por el diferencial de T menos volumen por el diferencial de la presión más la sumatoria. Igual tenemos la de la energía interna, la de la entalpía y la de Gibbs, que viene siendo la misma ecuación, más la sumatoria ya mencionada. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es el equilibrio de fases. Bueno, si tenemos un sistema en equilibrio en dos fases, donde donde la diferencial del número de moles de cierto componente J son los moles de la sustancia J, que van de la fase alfa hasta la fase beta, ese sistema solo va a tener una sustancia que es la sustancia J. Pero si resulta que si estas dos fases se separan con una pared permeable, recordando que las paredes permeables son aquellas que permiten el paso de la materia o de moléculas, entonces el número de moles empieza a irse desde la fase beta hasta la fase alfa. Entonces, para que cuando un sistema alcance el equilibrio se debe cumplir que el potencial químico de una sustancia, el potencial químico de una fase beta de una sustancia J por el diferencial de una sustancia beta, de una fase beta, de una sustancia, por el número de moles de una sustancia J, más el potencial químico de una fase alfa de una sustancia J por el diferencial por el número de moles en una fase alfa de una sustancia J es igual a 0. Por lo tanto,
el diferencial del número de moles de una sustancia J es igual al diferencial del número de moles de una sustancia J en una fase beta. Y para el número de moles de una sustancia J es igual a menos el diferencial del número de moles de una sustancia J en una fase alfa. Esto nos dice que el número de moles de una sustancia J en una fase beta menos el potencial químico de una sustancia J de una fase alfa por el diferencial del número de moles de una sustancia J es igual a 0. En esta parte es importante hacer hincapié que el diferencial del número de moles de una sustancia J va a ser negativo va a ser igual a la negativa de la diferencial del número de moles de cierta fase alfa de cierta sustancia J, ya que como vemos en nuestro diagrama, de la fase alfa va hacia la fase beta, teniendo una pérdida. Es eso lo que se explica del signo negativo. Equilibrio de fases. Para que en un sistema cerrado esté en equilibrio material, se debe cumplir esto, que el potencial químico de una sustancia J en una fase alfa sea igual al número de moles de una sustancia J en una fase beta. Cuando el sistema aún no llega al equilibrio, lo que pasa es que el número de moles de una sustancia J en una fase beta menos el potencial químico de una sustancia J en una fase alfa por el diferencial del número de moles de una sustancia J es menor a 0. Y el número de moles de una sustancia J en una fase beta es menor que el potencial químico de una sustancia J en una fase alfa. La sustancia J fluye espontáneamente de la fase con mayor potencial químico a la fase con potencial químico menor. Esto nos puede decir o nos puede explicar por qué cuando tenemos un hielo a unas condiciones iguales pasa de estar en una fase sólida a una fase líquida. El proceso espontáneo. Tenemos que el potencial químico de una sustancia I en una fase alfa por el diferencial del número de moles de una sustancia I en una fase alfa, más el potencial químico de una sustancia I en una fase beta por el diferencial del número de moles de una sustancia I en una fase beta es menor a 0. Esto nos dice que el potencial químico de una sustancia I en una fase beta menos el potencial químico de una sustancia I en una fase alfa por el diferencial del número de moles de una sustancia en una fase beta es menor a 0. Esto nos quiere decir que el potencial químico de una sustancia I en una fase beta, es menor al potencial químico de una sustancia I en una fase alfa. Bueno, continuando. Si la especie J fluye espontáneamente desde una fase con potencial químico mayor a otra fase que tiene un potencial químico menor, se justifica la denominación que mencionó mi compañero en la diapositiva pasada. Lo mismo, si la temperatura de la sustancia alfa es mayor que la temperatura de la sustancia beta, el calor se va a transmitir de la mayor a la menor hasta el equilibrio. Igual con la presión, si la presión de uno es mayor que el otro, se va a transmitir el calor del mayor al menor hasta el equilibrio y de forma similar con el potencial químico del mayor al menor hasta que se alcance el equilibrio. Esta condición de equilibrio de fases se puede utilizar para simplificar la condición general de equilibrio material, ya que en el equilibrio el potencial químico tiene el mismo valor en cada fase, con lo que tenemos esa ecuación, que es la sumatoria de I por la sumatoria de alfa del potencial químico de una sustancia I alfa por el diferencial de los moles de esta sustancia. Y eso va a ser igual al potencial químico, a la sumatoria hasta I del potencial químico de I por la sumatoria hasta A del diferencial del número de moles de esa misma sustancia. Y se termina resumiendo en la sumatoria hasta I del potencial químico de la sustancia I por el diferencial de sus moles. Y esto va a ser igual que 0 cuando se alcance el equilibrio material. Continuando con nuestro temario, el potencial químico de cierto componente J es directamente proporcional o inversamente proporcional a la concentración de J. Bueno, acá vamos a aplicar lo que es una derivada parcial y para ello es la derivada parcial del potencial químico de la fase
alfa de cierto componente J con respecto a la derivada parcial de la concentración de cierta fase alfa del componente J con temperatura, presión, número de moles de la fase alfa de cierto componente I, que no puede ser igual a J, constantes, es mayor a 0. Entonces, observando esta ecuación, podemos deducir que el potencial químico de cierta fase alfa de cierto componente J es directamente proporcional a la concentración de este componente J. Ahora vamos a dar unos tips del potencial químico o puntos importantes. Es importante recordar que el potencial químico, la diferenciación de potenciales químicos es la fuerza impulsora del flujo de una especie química de una fase a otra. Este es una propiedad intensiva que gobierna al flujo de materia de una fase a otra y se puede interpretar como una medida de la tendencia de escape a mayor potencial químico de la fase beta de cierto componente J, que siempre será mayor a la tendencia de cierto componente J para escapar de la fase beta. Para empezar a finalizar, tenemos unos pares de ejercicios que queremos resolver con ustedes. Así que si los están viendo, pausen el video y traten de resolverlos. Y a continuación les empezaremos a dar las respuestas. Pero antes voy a leer. Un cristal de cianuro de yodo se pone en contacto con agua líquida pura y el sistema se mantiene a 25 grados centígrados y una atmósfera. Finalmente se forma una disolución saturada y parte del cianuro de yodo sólido permanece sin disolver. Tenemos dos preguntas. Al comienzo del proceso, ¿el potencial químico del cianuro de yodo es mayor en el sólido que en el agua pura? ¿Y qué ocurre con el potencial químico del cianuro de yodo en cada fase al disolver el cristal? Bueno, en la primera pregunta en la que se nos está indicando qué le pasa al potencial químico del cianuro de yodo, si es mayor en el sólido que en el agua, la respuesta es que sí, ya que en el sólido, y como vimos anteriormente, las sustancias siempre van a fluir desde donde tienen un potencial químico mayor a uno menor. Por ende, al inicio de la disolución, el que tiene mayor potencial químico es el cianuro de yodo en estado sólido y va a fluir hacia donde no tiene o no hay casi nada de concentración de cianuro, que es en el agua. Y como podemos ver, el punto inicial de la concentración es altísima, como ya estoy mencionando, y prácticamente en el agua cero. Y con la segunda pregunta, ¿qué ocurre con la fase sin disolver del cristal? Bueno, como antes menciono, la fase sólida se disminuye casi hasta que no queda ningún cristal y el agua pues, aumenta su concentración ya que pues, está disolviendo el cristal y llegan a un punto de equilibrio en el que pues, ambas fases están igualadas, como ya vimos anteriormente con el ejemplo del agua y del hielo. Bueno, para el siguiente ejercicio necesitamos hacer hincapié en el equilibrio de la reacción química. Nosotros ya conocemos lo que es una reacción química o cómo se representa su ecuación, que es con el número de moles representado por las letras minúsculas, como tenemos aquí, las minúsculas de A, B, I y M, y el compuesto que vamos a emplear en la reacción química, que aquí está representado por las letras mayúsculas, que son la A, la B, la L y la M. También sabemos que en las ecuaciones químicas, el lado izquierdo son los reactivos y el lado derecho son los productos. Una medida de la reacción es el denominado grado de avance de la reacción, denotado por esta letra que se pronuncia Xi. Cuando reaccionan los moles de A con cierta cantidad de moles de B para producir cierta cantidad de moles de I y cierta cantidad de moles de M, como dice nuestra ecuación, se dirá que el grado de avance de reacción es 1. Las cantidades de cada sustancia presentes después de que la reacción avance 1 grado serán las siguientes. El número de moles de A
va a ser igual al número de moles cuando A es constante y con 0, menos el avance de grado de reacción de A. Y esto va a ser igual al número de moles de A más el coeficiente estequiométrico de A también. Y lo mismo para los demás reactivos y productos. Tenemos el número de moles de B menos el grado de reacción de B, que es igual al número de moles de B, más el coeficiente estequiométrico de B. Y lo mismo para L y para M. Retomando lo del equilibrio de reacción el equilibrio en la reacción química, perdón. Tenemos que en general el número de moles de cierto componente I es igual al número de moles de cierto componente I más el coeficiente estequiométrico del componente I por el avance de reacción. Para sacar fórmulas en esto y despejando, tenemos que el avance de reacción es igual al número de moles de cierto componente I o iniciales, menos el número de moles de cierto componente I dividido entre el coeficiente estequiométrico de cierto componente I. Simplificando esto, podemos tener que el cambio en el número de moles dividido por el coeficiente estequiométrico. El diferencial del número de moles de cierto componente I es igual a el coeficiente estequiométrico de cierto componente I por la diferencial del avance de reacción. Esto es equivalente a la sumatoria hasta I del potencial químico de cierto componente I por la diferencial del número de moles de cierto componente I, que es igual a 0. Simplificando, tenemos que la sumatoria hasta I del potencial químico de cierto componente I por el coeficiente estequiométrico de cierto componente I por la diferencial del avance de reacción es igual a 0. Para simplificar aún más, tenemos que la diferencial del avance de reacción por la sumatoria hasta I del coeficiente estequiométrico por el potencial químico de cierto componente I es igual a 0, obteniendo que la sumatoria hasta I de nuestro coeficiente estequiométrico de cierto componente I por nuestro potencial químico de cierto componente I es igual a 0. Ahora les vamos a exponer otro ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Si 0.6 moles de oxígeno diatómico reaccionan de acuerdo a la siguiente reacción, hallar el avance de reacción. Lo primero que tenemos que plantear es la ecuación que nosotros vamos a usar. En este caso es la de el avance de reacción es igual a el cambio en el número de moles dividido entre el coeficiente estequiométrico. Tenemos que saber si va a ser negativo o positivo. Esto de acuerdo a las reglas que nos dio anteriormente mi compañera Carla. Entonces, el cambio en el número de moles va a ser igual al coeficiente estequiométrico por el avance de reacción. Tenemos que son 0,6 moles de oxígeno diatómico de los que reaccionan. Esto va a ser igual a menos 3 por los 3 átomos de oxígeno diatómico que están en los reactivos. Es por eso que se le puso el signo negativo. Por el avance de reacción. Despejando el avance de reacción obtenemos que 0.6 moles sobre menos 3 es igual al avance de reacción. Realizando nuestras operaciones tenemos que nuestro avance de reacción es igual a menos 0.2 moles. Para finalizar, tenemos la condición de equilibrio químico. Sabemos que la sumatoria de una fase alfa por la sumatoria de una fase I por el diferencial, por el potencial químico de una sustancia I por el diferencial del número de moles de una sustancia I es igual a 0. Y en el equilibrio, el potencial químico de una sustancia I es igual en todas las fases. Entonces, tenemos la sumatoria hasta I por el potencial químico de una sustancia I por la sumatoria hasta una fase alfa por el diferencial del número de moles de una sustancia I en una fase alfa es igual a la sumatoria hasta I por el potencial químico de una sustancia I por el diferencial del número de moles de esta sustancia es igual a 0.
Por lo tanto, el diferencial del número de moles de una sustancia I es igual al coeficiente estequiométrico de una sustancia I por el diferencial de grado de avance de la reacción. La sumatoria hasta ahí del coeficiente estequiométrico de una sustancia I por el potencial químico de esta sustancia es igual a 0. La condición de equilibrio de una reacción es un sistema cerrado. Para los reactivos, el coeficiente es negativo. Eso ya lo vimos anteriormente en el ejemplo que acaba de dar mi compañera. Y finalmente, nuestro último ejercicio es acerca de la condición de equilibrio, que es lo que ya expuso mi compañero en la diapositiva pasada. Para esta reacción que tenemos 2 moles de benceno más 15 moles de oxígeno diatómico, y eso nos va a resultar en 12 moles de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua. En este caso vamos a ocupar la ecuación que él había leído, que es la sumatoria hasta ahí del coeficiente estequiométrico de dicha sustancia por el potencial de una sustancia I. Nuestros coeficientes estequiométricos son 2, 15, 12 y 6. Sin embargo, como ya mencionaron mis compañeros, para los reactivos es negativo y para los productos es positivo. Y lo vamos a multiplicar por mu, que es el potencial químico de cada sustancia. Entonces tenemos menos 2 por el potencial químico del benceno, menos 15 por el potencial químico del oxígeno diatómico, más 12 por el potencial químico del dióxido de carbono, más 6 por el potencial químico del agua. Y esto va a ser igualado a 0 por la ecuación de la condición de equilibrio en un sistema cerrado. Y ya por último, esta es la bibliografía que nosotros consultamos para nuestra exposición. Y de nuestra parte, esto sería todo. Espera. Ya está grabando. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar de equilibrio material. El equipo está conformado por Carla Andrea, por Israel y por su servidora Sandra. Los temas que vamos a tratar en esta exposición es entropía y equilibrio, la función de Helmholtz, la función de Gibbs, equilibrio material, el potencial químico y el equilibrio de fases. El primer tema a tratar es entropía y equilibrio. En entropía y equilibrio. Esperen, podemos volver a empezar porque me está cargando muy lento las diapositivas. Los voy a abrir aquí. Lo cerramos y lo volvemos a grabar. Vale. No, pues ya que siga grabando y ya lo cortamos. Cuando ¿Lo cortas? yo la presentación, lo corto, la corto. Vale, entonces Vale. vuelvo a presentar. Espérame. Listo. Sí. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y esta es nuestra exposición sobre equilibrio material. Espera.